Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Juan Angustia, antes que todo, permíteme presentarte ante aquellas personas que con certeza han utilizado varios de los productos digitales que has diseñado, pero aún no conocen al diseñador. Eres de República Dominicana, caribeño de corazón, originario del municipio de Constanza. Actualmente radicas por temporadas en Filadelfia, lo que, bueno, es una cosa de un part-time entre la isla y acá el continente norteamericano. Tienes más de 10 años trabajando en el área de productos digitales. Eres una de las personas detrás de las soluciones de diseño de Google Meet, que recientemente convergió con Duo después de haber evolucionado a partir de Google Hangouts. Si queremos saber un poco más de historia sobre eso, Wikipedia nos puede asesorar en cuál ha sido la convergencia de todos los productos y básicamente ido hacia el producto que estrella que hoy en día diseñas, que es Google Meet. Además de esa parte específica laboral, has sido galardonado en múltiples ocasiones por tu labor social y profesional. Eres el host del Latinología Podcast, que después de una pausa, de una breve pausa de 3 años aproximadamente, va hacia su segunda temporada, mucho, mucho antes de lo que cualquiera puede anticipar. Así que soy uno de los seguidores de tu podcast y estoy a la espera de la próxima temporada que lanzarías. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este nuevo podcast que ya va por más de 10 episodios con conversaciones alrededor del framework de Angular y uno de los pilares del frontend es la interfaz gráfica de usuario. Hoy tengo la suerte de poder tenerte acá como primer invitado especialista en esta área para ir sobre unas cuantas preguntas que van a cubrir la constante intersección entre nuestros roles. Muchísimas gracias, Juan, por estar acá. Gracias Alejandro por la invitación y nada, una pequeña corrección. Primero, los Estados Unidos es un continente y segundo, sí, mi tiempo, estoy 100% remoto luego de la pandemia, lo oficialicé y sí, básicamente me la paso entre Filadelfia, que es mi remote place, como que mi lugar donde trabajo 100% remoto en la empresa. Y otra parte, sobre todo en este año, en la República Dominicana, como que paso más tiempo ahora trabajando de la República Dominicana que desde mi home base, que es Filadelfia. Esa es la pequeña corrección. Y sí, gracias nuevamente por invitarme a este espacio. Me parece interesante que existan espacios como este donde se puedan ilustrar a ingenieros, especialistas en Angular y front-end developer sobre todo lo que acontece dentro del punto de vista de visual y de lo que es el UI y el user interface desde el punto de vista de un diseñador humilde como yo. Muchas gracias. Y realmente eso es una de las cosas que te quiero preguntar desde principios de la conversación, ¿no? ¿Qué es lo que define hoy en día a un diseñador de experiencia al usuario y de cierta forma lo separa en una especialización aparte del diseñador gráfico tradicional enfocado en el medio web que hereda de principios tradicionales del medio impreso, del medio audiovisual? ¿Qué es hoy en día UX y de dónde surge esta especialización? Fíjate, hoy en día es interesante porque en un lenguaje muy llano está prostituido el término diseñador UI UX, porque ya todo el que diseña una aplicación, un diseño para una página web ya se siente UI UX, pero está muy lejos de la realidad. Realmente desde mi punto de vista, lo que define a un diseñador de interfaz de usuarios es aquel que tenga la capacidad de entender no solo los píxeles con el que se debe diseñar un objeto para una interfaz, sino aquel que tiene la capacidad y las habilidades de dominar diferentes áreas que se conectan entre sí. Entiéndase, aquel que tiene no solo la capacidad de entender los píxeles, los breakpoints, las resoluciones de pantalla, las dimensiones de los dispositivos, porque tú diseñas para múltiples plataformas, y aquel que también que tiene muy claro que su interfaz debe ser adaptable para múltiples situaciones, postura del teléfono y tamaño de la pantalla, resolución. Pero si no, también aquel que logra entender y hace que el diseño no solo sea visual, sino funcional.
De ahí que viene. Por eso, por ejemplo, cuando a mí me choca muchísimo cuando me quieren presentar como un diseñador gráfico. El diseñador gráfico se enfoca mucho en lo visual, en cómo luce, cómo se ve. Su rol principal es crear cosas elegantes, que vendan, atractivas. That's it. No piensa en un aspecto funcional. El diseñador de UI y de UX sobre todo, que al final del día es una misma persona. Hubo tiempo, y todavía por ahí hay dos o tres empresas que lo especializan por áreas específicas, pero eso nada más en papel. En la realidad, nunca tú vas a tener un diseñador que solamente se dedique a UI. Tiene que hacer algo de UX. O sea, para mí yo veo el UI UX como un nombre completo, donde el UI es el nombre y el UX es el apellido. Entonces, eso define un diseñador UI UX, aquel que tiene la capacidad de diseñar interfaz o componentes para que funcionen en múltiples plataformas, en múltiples situaciones y desde un punto de vista funcional más allá de lo visual. Y, y voy y te digo, o sea, eh, yéndome un poco a la parte en la que dice de soy diseñador gráfico y son diseñadores web, es un buen comienzo. Yo creo que todos hacemos la transición de diseñador gráfico a empezar a diseñar paginitas web, cositas aquí, banners digitales. Yo creo que incluso antes de diseñar página web, comenzamos a diseñar banners digitales, animados y cosas así. Y una vez ya entramos en ese mundo, nos enamoramos y empezamos a coquetear con lo que es la web. Y empezamos a hacer diseño web. Claro, y te estoy hablando desde mi punto de vista 10 años atrás, cuando no existía como tal una carrera de diseñador web o diseñador UI UX. Yo recuerdo que yo era simplemente un diseñador del Photoshop y yo te hacía interfaz de usuario en Photoshop, que hoy en día uno lo piensa y dice, wow, ¿cómo uno lo hacía? Y, y yo empecé a diseñar banner, o sea, banner estático, luego conocí Macromedia Flash, entonces empecé a diseñar banners animados y ese mundo me enamoró. Entonces ahí viene la web en el 2007 por ahí con los celulares que se dispara todo eso después. O sea, entre el 2002 y 2007, todos mis coqueteos fueron con diseño web, porque no existía esto de iPhone ni nada de eso. Ahora, cuando sale el iPhone 2007, es que entonces todo el mundo empieza, oh, aplicaciones, aplicaciones para celulares. Y ahí entro entonces a ese mundo que todavía no era ni UI ni UX. Y los principios de usabilidad que habíamos aprendido de Jacob Nielsen, de principios del milenio, ya continúan transformándose de una manera totalmente diferente para un tamaño de pantalla distinto, para un medio que tenía diferentes tipos de limitaciones. Sí, pero exacto, todos esos principios que ya conocíamos, a cierto punto eran interesantes porque uno tenía algo de donde agarrarse, porque yo recuerdo que en aquel tiempo, que todavía se usa mucho, cuando yo diseñaba interfaz para web, uno utilizaba mucho el scan. Yo recuerdo que leí un reporte de Nielsen, algo así, no recuerdo ese nombre de la empresa, y, y se enfocaba mucho en cómo los usuarios leen un libro y cómo leen a través de una pantalla. Y básicamente uno no lee, la mayor parte uno lo que escanea. Y era muy importante como un diseñador web entender ese principio de usabilidad del usuario. No se conocía como usabilidad. Simplemente uno lo llamaba, el usuario usualmente navega de esta manera. Escanea entrando por la parte izquierda superior y no es horizontal. Tú no escaneas horizontal en la computadora, tú escaneas en CISA. Entra por la parte superior izquierda, baja al medio y luego baja a la parte inferior izquierda y luego finaliza por la parte derecha y ahí es que tus ojos salen prácticamente. Entonces nosotros teníamos que diseñar y cuando no existíamos lo que era usabilidad, de que la información más importante, y de ahí es que viene que los logos en los banners, en las páginas web, en los headers, se encuentran en la parte izquierda superior, porque por ahí es que entra la vista y siempre, cuando tú vienes del mundo gráfico, la marca tiene que resaltar el nombre, porque es marketing, tú estás vendiendo un producto, tú estás vendiendo una marca, y de ahí que viene que se le daba prioridad a colocar el nombre, no en la parte derecha superior, sino la parte izquierda, porque uno empieza escaneando de izquierda a derecha. O sea que esos principios de diseño gráfico y de estudio que se hicieron se implementaron en los primeros conocimientos de cómo la gente se comportaba con este mundo digital. Y por ahí era muy interesante. Hoy en día todavía me choca cuando me llaman diseñador gráfico, porque para mí lo veo muy básico el diseño gráfico hoy en día, hasta aburrido hasta cierto punto. Y yo me gusta verme más del lado científico, porque así que yo veo un diseño UI UX, algo un poquito más científico, es como el arquitecto. El arquitecto no te diseña una pared simplemente porque se ve elegante, sino porque también tiene una función. Entonces nosotros los diseñadores UI UX, los front-end designers, diseñamos no solo pensando desde la elegancia, sino también desde la funcionalidad y productividad del usuario.
Y de hecho, esa especialización está en constante cambio todo el tiempo, especialmente durante los tiempos más críticos de la pandemia de COVID, donde mucho de lo que es el uso del usuario ante los productos, ante el hardware este digital, cambió a niveles que no existían previamente y de hecho el empleo de las tecnologías de videoconferencia se incrementó a algo que no se había experimentado con anterioridad. ¿Cuáles son los desafíos en esta área en específico que pudiste tener la oportunidad de solucionar como diseñador? Mira, durante la pandemia hubieron muchos desafíos. Hubieron desafíos yo como profesional y la industria como tal y la humanidad enfrentó desafíos para comunicarse. Una de las cosas por la cual me sentí afortunado de trabajar en Google Duo en ese entonces es porque tenía la capacidad de ayudar a la humanidad a que siga interconectada, a que se comuniquen. Cuando confiscaron a todo el mundo, que todos estábamos trancados, la gente tenía más necesidad que nunca de comunicarse, de conectar con otra persona. Y yo poder trabajar en un producto que conectaba, que permitía tener videollamadas, me hizo sentir bien, se hizo sentir, wow, que la tecnología iba a ayudar a la humanidad. Lo que yo estaba creando era un producto que ayudó a la humanidad. Entonces, en ese entonces que surgieron proyectos que yo recuerdo que estaban pautados quizá para hacerse dentro de un año y se tuvo que diseñar en 3 meses y desarrollar con toda programación en 6 meses, que fue Google Duo llamadas grupales para web. Nada más estaba en mobile, pero ya en la pandemia la gente utilizaba las computadoras quizá más que un móvil, porque estar sentado por largos tiempos en un celular era más agotador y creaba más fatiga que quizá un computador que tú lo ponías, lo conectabas a la televisión y hablaban ahí. Entonces se le dio mucha importancia a las llamadas grupales por web. Yo tuve que desarrollar todo eso y ver no solo que el producto tuvo vida, pero sino que millones de personas lo usaban y lo aceptaron con mucho entusiasmo. Fueron las cosas como que yo dije, wow, cambió y transformó y ayudó y aportó a la sociedad. Entonces, como diseñadores, esa es la parte como que nos tenemos que sentir más orgullosos. Ahora bien, también tuve retos como profesional, lo mismo, yo también era otro ser humano que estaba confiscado, que tuve que lidiar con un nuevo mecanismo, una nueva metodología de trabajo, el modo remoto. A pesar que ya tenía experiencia en eso, ya ahora era 100% remoto, aislado, y tuve que ingeniármela. O sea, todavía hoy en día trabajando remoto, yo trato de ingeniármela para no caer en una fatiga laboral, en un aburrimiento laboral. ¿Y qué yo hago? Trato de viajar, trato de trabajar todo un día en un café, de la playa, para buscar entornos que me inspiren, cosas que hacía quizá la oficina o que podía conseguir cuando tenía una conversación bidireccional en persona con otra persona. Y yo te diría que esos fueron quizás algunos de los retos, o sea, y durante la pandemia. Y no solo eso, como que de las cosas que siento que me ayudaron a aportar en esos desafíos que tuvimos durante la pandemia, que fue desarrollar una característica o un producto que permitía a las personas como que seguir relacionándose virtualmente. Y se crearon muchos productos, se crearon tecnologías como que cancelación de sonido, de ruido, efectos, para hacer todo menos. Porque entonces vino la fatiga. Entonces esos fueron los nuevos retos. Como que, ok, ahora las personas están pasando, sí, creamos un producto, está ayudándolo a comunicarse, pero largos tiempos en ellos está creando fatiga. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ahí se crearon muchas cosas, como que efectos y cosas así, pero aún así seguía la fatiga. Y yo recuerdo y todavía, no olvide este comentario, ¿vale? Y a la audiencia que nos está escuchando, está mucho de moda utilizar UI UX, Product Design. Y durante todo ese tiempo surgió mucho lo que era Human Design. Entonces, yo lo adopté bastante ese término también, porque para mí, yo a través de todo este proceso de la pandemia, y toda la fatiga que creaba utilizar por largos tiempos un computador o un celular, o no importa lo entretenido que sea un producto digital, creaba fatiga. Me dio la curiosidad de que es que todo sigue siendo muy robótico. Las interfaces de usuarios siguen siendo muy robóticas. Las experiencias de los usuarios siguen siendo muy robóticas. Y la tecnología tiene que, aunque no han venido a la idea de que las aplicaciones que tú tienes en los celulares se producen como de tal manera que sea una extensión de tu mano, no lo es. Sigue siendo algo muy digital. Entonces, yo recuerdo que una de las reuniones, yo traté de presentar ese concepto de que, oye, nosotros tenemos que humanize the design, tenemos que humanizar la interfaz de usuario, tenemos que humanizar, en vez de seguir enfocándonos en la experiencia del usuario, ¿por qué no nos enfocamos en
humanizar experiencia, como que en que la experiencia sea más humana y se sienta menos robótica. Entiéndase, que los textos que utilizamos no suenen tan robóticos, no suenen que a yo leerlo se sienta que es una computadora, suenen más casual, suenen más personal, que se personalice el tono de voz, que se personalice la interfaz, que se personalice incluso no solo cómo luce, no solo cómo se ve, sino también cómo suena. De tal manera que yo como usuario, cuando la esté leyendo, me identifique que estoy hablando como si fuera con un amigo. Entonces eso es como que parte del concepto que yo empecé a pensar, wow, Human Eye Design. Entonces, eh, yo te diría que eso fue una de las cosas que más yo creo que aprendí y desde ahora, desde allá hasta la fecha, y sigo creyendo en que la experiencia debe ser más humana, en que debemos ya pensar más en human design o human eye design en vez de user experience, como que o product design. Porque al final del día todos estos términos son simplemente trending, son moda. La gente lo usa porque te da estatus. Pero si lo Al llevamos final es a lograr romper la barrera esa entre la interfaz, sí, de la interfaz entre el usuario y la máquina. De hecho, míranos a nosotros ahora mismo mirando hacia una pantalla bidimensional sin poder, Y ¿sabes? Tener, sí, por más cerca que nos sintamos, no nos sentimos cerca, porque al final del día es todo muy exacto. estructurado, es muy formal, muy cosa. ¿Cómo lo hacemos? Rompemos los paradigmas de que una videollamada tiene que ser un cuadrito y otro cuadrito. ¿Por qué no buscamos otra alternativa de que quizá los cuadros desaparezcan y simplemente se vea la silueta tuya, aunque el fondo esté negro? Son muchas cosas y por eso hay proyectos como que Starlight de Google, que me gusta bastante porque se crea como un holograma tuyo. Es eso, ¿cómo hacemos que la interfaz no se sienta tan fría? Por más linda que sea, no se sienta tan fría y los usuarios sientan más humana, más ellos. Sin antes llegar a algo más realístico, porque es verdad, la tecnología se sigue moviendo, pero para que llegamos a Minority Report, la película, donde no, las videollamadas sean en holograma y que tú te sientes al lado mío, faltan muchos años de tecnología todavía. Entonces el reto es cómo lo hacemos ahora, con la tecnología actual, cómo podemos crear una interfaz que se sienta más humana y menos robótica. Y todo eso fueron conceptos que en la pandemia yo te puedo decir que, wow, resurgieron y me hicieron como enfatizar. Y hoy en día, aunque falta mucho, trato de, uno de mis principios de siempre tener presente cuando diseño una experiencia, además de hacerla simple y fácil de usar, es que se sienta humana. Y por eso me siento con el copywriter, mira, vamos a ver dentro de lo que se me permite, porque ahí ya como que templates del tono de todas las aplicaciones de Google y todo, pero dentro tengo la oportunidad de agregarlo un poquito más casual, más humano, trato de empezar a introducir ese principio, que yo lo he hecho como parte de mi principio como diseñador. Como yo como diseñador creo una interfaz que se sienta menos robótica y más humana, más fácil de usar no solo, sino también más que el usuario se sienta más conectado o interconectado, por así decirlo. Qué bueno saber eso. De hecho, una de las cosas que mencionaba acerca de la fatiga, yo me pregunto, Juan, ¿cuál es tu experiencia cuando tienes que abrir el navegador para conectarte a una llamada en grupo con tu equipo a través de la plataforma que te estás diseñando y que ustedes en general como equipo están desarrollando? ¿Cómo se siente eso de que tú estés poniendo a prueba constantemente y trabajando de hecho en una versión previa a la versión en la que ustedes están trabajando hoy en día? ¿Cuál es tu experiencia con ese escenario? Mira, esa es una de las cosas buenas para aclararte. Una de las ventajas es sí que nosotros probamos nuestras aplicaciones a veces antes de que salga el mercado por años. Y se crea una buena sensación porque tú estás en constante prueba, constantemente con el producto que utilizamos internamente. A veces dura años para externamente verse, porque queremos asegurarnos de que esté bien pulido, de que realmente funciona, de que realmente es una característica que va a aportar al usuario. Y vuelvo y te digo, son de esas cosas que es como es un roller coaster, como una montaña rusa. Por lo general se siente bien, pero hay momentos que tú dices, "Oh, esto se ve súper malo, esto no va a estar tiempo. O sea, esto se ve, o incluso a veces se va, no como se visualizaba y uno dice, mierda, qué vaina. Pero es parte del oficio de algo que dentro de Google me gusta mucho, es que los productos están en constante prueba. Incluso se lanzan. Yo recuerdo cuando se lanzó Gmail por allá, no sé si fueron en los 2000, no recuerdo bien la fecha. 2004 creo que fue. Sí, sí, exacto. Y nació como un beta.
Ahí fue que se formó, y al menos yo, ahí fue que yo empecé a conocer lo que es beta. ¿Qué significa beta? Beta, beta, con el blue tab, como con una etiquetica azul que decía beta, y duró años, años. Ah, no, beta es una versión de prueba, años y años, hasta que finalmente, luego de muchos años que le quitaron el beta. Y hoy en día quizá no se aplica mucho eso, pero aún aunque los productos no tengan el loguito beta, siguen siendo una constante prueba, porque constantemente el usuario es que te educa. Yo como diseñador, una de las barreras más fuertes cuando entré al mundo de UX, de superar, y es la que tiene yo creo todo diseñador, y los programadores tienen que entenderlo, es entender que nosotros no nos la sabemos todas. Mucha gente se confunde, porque yo trabajo en Google, yo soy el más duro. No, yo simplemente sigo siendo un diseñador con una curiosidad constante de mejora. Porque al final del día yo no soy el que dicto la usabilidad, es el usuario. Nosotros como diseñador nos enamoramos mucho y somos muy artistas. Nosotros no creamos cosas para que nos guste a nosotros. Es al usuario que tiene que gustarle. A veces te digo que creo un producto que estoy 100% seguro es así, la usabilidad es así, la experiencia tiene que ser así. Eso está fácil. Cuando lo pongo, me hiere. Porque cuando yo veo que el usuario no tiene ni la menor idea de cómo se usa. Y al final tú te das cuenta de que sabes que no está haciendo un carajo bien. Entonces, cuando tú lo haces basado en lo que el usuario entiende y lo pone a prueba y ve que otros usuarios lo siguen entendiendo, es que tú dices, wow, cuán equivocado yo estaba. Entonces, como que tenemos que aprender a ser más humildes y que no nos lo sabemos todo. Y de hecho, que quizá va a ser una de tus preguntas en un futuro, una de las cosas que entendí desde el día uno en Google es que cuando a mí se me contrató, no se esperaba que yo supiera todas las respuestas, más bien que tuviera la actitud de buscarle una solución. Y yo creo que es como programador y como diseñador, es una mentalidad que tenemos que desarrollar. No tenemos que sabernos la respuesta o la solución de todo. Y si sabemos una gran mayoría, estamos bien. Pero si no te lo sabemos, tampoco nos tenemos que agobiar. Ahora, tener la actitud de prueba y error, prueba y error. Cuando tú estás dentro de un ambiente científico, es eso, prueba y error, prueba y error, prueba y error. O sea, y vuelve y lo repite. Y se repite ese ciclo hasta que encuentre una solución. Y esa es la mentalidad que tenemos que tener. Y para no alargar tanto, yo te podría decir que eh, eso es una de las mentalidades que yo mismo como diseñador he desarrollado, probando constantemente nuestro producto, como tú dices, antes de que salga y pasando toda esta montaña rusa de que, wow, estamos súper, nos pompeamos, está genial, esto va a romper, pero cuando lo presentamos en research, es una estupidez para el usuario o no entiende un carajo y no nos damos cuenta cuán equivocado está. Entonces es como que esta relación de amor y odio constantemente, que a la larga, cuando lanzamos algo que realmente tiene éxito, se siente muy gratificante y te hace sentir orgulloso de estar en este mundo, en esta carrera, como programador o como diseñador. Exacto. Ya que mencionas como programador o como diseñador, todo lo que estás mencionando se aplica a nosotros, lo que bueno, una iteración o dos iteraciones después, cuando ya está aprobado ese diseño, e incluso después conduciendo todos las revisiones de estilo, haciendo todo un resumen como tal de cómo funciona la cohesión esa entre lo que ustedes diseñaron y lo que Ujú. tiene que posteriormente llevarse a componentes reales. Y desde tu experiencia, ¿cómo puede la colaboración entre diseñadores y desarrolladores de aplicaciones web, por ejemplo, resultar en productos digitales más efectivos? ¿Y qué podríamos hacer nosotros como ingenieros de software, como desarrolladores en Angular, para facilitar el trabajo de los diseñadores de experiencia? Bueno, mira, yo creo que todo lo que yo hablé, ignoren todo lo que yo hablé mucha, como dicen en dominicano, mucha pluma de burro. Ahora es que yo voy a hacer más yo en esta palabra. Ahora es que vamos a quizá Ujú. aprender. Mira, te digo por qué me gusta esta pregunta y por eso me siento más relajado ahora. Es porque no quiero venir a actuar respondiendo esta pregunta. Mira, es el pan de cada día de todo diseñador trabajando con un ingeniero. Y es que a ustedes les cuesta valorar eh, y entender el trabajo de un diseñador. Los mejores proyectos que yo he trabajado ha sido cuando he tenido la oportunidad de trabajar con un ingeniero que realmente aprecia el valor que trae el diseño a un producto. Ustedes usualmente los programadores son muy de logística y funcionabilidad y ya, que lo demás, keep it. Y no, o sea, es un conjunto. eh, Hay que granular las cosas, es un conjunto. No hay un buen producto sin una buena funcionalidad, pero tampoco no es un buen producto si no tiene una buena visual, una buena usabilidad.
Entonces, muchos programadores, la gran mayoría, yo te diría que tengo como 12 años y pico de experiencia y yo te podría decir que solamente quise tener una muy buena experiencia como con 4 programadores y han sido los mejores diseños míos que yo he trabajado y los mejores productos han sido porque he estado con esos 4 programadores. Y es porque ellos han valorado la importancia del diseño, la importancia de que el producto se vea perfecto, que se vea bonito y que no solo no ya funciona, vamos a lanzarlo. Porque muchos de ustedes se enfocan en que, no, mientras más yo lance, más bien luzco. Y en la empresa a lo mejor me dan bonificación porque yo estoy lanzando de 50 tasks, yo lancé 48. No me importa que se vea bien, simplemente se me importa que mi task list, la lista de proyectos que tengo asignados, se vaya eliminando. No, eso no funciona así. O que Entonces yo hay un creo, desconocimiento de la sensibilidad del diseño visual. Es decir, claro, que no se llegue al punto en el que a mí me gusta describirlo como un programador front-end de verdad, una persona que realmente conozca esa importancia, ese valor de no solamente estético, sino funcional desde el punto de vista visual, de que la interacción esa sea y, y, smooth, que sea lo más limpia, transparente posible. y mira, oye, ¿por qué también pasa ese error? Porque yo he tratado yo tengo dos tipos de diseño de programadores. Claro, por lo regular, el que tiene un gusto visual se mete a frontend. El que no se queda en backend y es muy técnico. Y yo creo que eso es algo que también viene con nosotros. Es raro que tú seas un programador y sea un programador de frontend o sea un programador y haga productos bonitos si realmente no viene contigo. Es como el diseñador. El diseñador tú puedes estudiarlo. Es algo que viene contigo y tú desarrollas. Por ejemplo, yo desde pequeño como diseñador siempre me gustó la moda. Me gustaron los colores llamativos, me gustó verme diferente, me gustó las cosas que se vean lindas. Es como cuando Steve Jobs no sabía nada de diseño, entró a una clase de caligrafía, se enamoró de eso y dijo, wow, todo tiene que ser bien bonito. Y ahí es que viene Apple y todo eso. Eso como que viene contigo, es como un gen. Entonces, yo lo que le digo a los programadores, antes de tú desarrollarte en este mundo, para que tú puedas crear productos súper, trata de conocer en ti si existe esa pasión por lo bonito, por lo visual. Si existe, tú la vas enfócate en desarrollarla. Y créeme que eso te va a hacer un súper programador. Porque yo, por ejemplo, yo no voy a mencionar nombres, pero yo tengo, por ejemplo, internamente yo tengo una compañera que ella tiene tanta pasión por lo visual que ella misma me dice, Juan, yo creo que no se ve bien programado de esta manera. ¿Y qué te parece si lo hacemos de esta manera? Y yo digo, ¿sabes qué? Wow. O a lo mejor yo vengo súper artista, que es súper complicado hacerlo, y en vez de decirme, no, eso no se puede, ella viene con una solución. Mira, Juan, yo entiendo por qué tú lo quieres hacer así, porque se ve súper wow, pero no se puede por esto y esto y esto. Ahora, sin embargo, yo creo que entre medio, mira, esto no se ve tan mal, ¿qué te parece? Y eso me va a evitar a mí dedicarle tanta hora de programación. Eso es lo que esperamos los diseñadores. Porque al final Estás del día, escribiendo la colaboración perfecta. Lo que exacto, también nos hace a nosotros felices de poder tener a alguien que desde el lado del diseño puede ser lo suficientemente flexible y y también lo tener un entienda. conocimiento de qué es lo que nosotros estamos haciendo también del otro lado y cuáles son las limitaciones, porque también como Valorarse ocurren, ambos, valorarse exacto, ambos lo que pueden aportar. A este nivel que exacto. yo estoy dentro de mi carrera, yo no estoy para complicarme. Yo diseño una cosa súper cool, pum, pum, lo mando al ingeniero. De repente los ingenieros vienen, ahora a mí lo que me gusta que vengan con soluciones. Vienen para acá, me dicen, mira Juan Carlos, no se puede hacer lo que podemos hacer eso. A veces yo trato de estirar un poquito más la soga y digo, mira, ¿sabes qué? Es que todavía no siento que se ve estéticamente bien y funcional. Pero, ¿y si hacemos esto? No, ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos esto? Y así, juntos, hacemos prácticamente un working section. Porque yo le doy múltiples opciones ahí en vivo, porque yo trato de entender la complicidad, ¿verdad? Toma 10 horas y no tenemos el tiempo. Pero si lo mínimo que podemos hacer, ¿qué es? Si lo hacemos así, hacemos así. Y entre en conjunto, entonces definimos algo que no es lo que yo propuse, pero tampoco no es lo que él propuso, pero es un intermedio que ambos ni requiere mucho trabajo para ti, pero visualmente no se ve tan comprometido. Y yo creo que eso es porque aprendemos a valorar ambos nuestro trabajo. Yo aprendo a valorar la importancia que es la ejecución, pero tú también realmente le das importancia a la estética. La gran mayoría de programadores no. La gran mayoría de programadores dice, no, los diseñadores son simplemente artistas. No es ser artista. Somos artistas, pero a través de lo visual eh, solucionamos problemas. Brindamos una solución. No es solo estético, es también funcional desde el punto de vista visual, no solo desde el punto de vista de programación. Y créeme, yo te puedo decir que solo han sido 4 como en 12 años de experiencia.
Y son cuando encuentro estos front-end developers o esos developers que realmente tienen una alta pasión por la estética, yo trato de tenerlo a mi lado. Y sabes que me ha ayudado muchísimo a escalar en mi carrera. Porque ¿qué pasa? Cuando Juan Carlos Angustia lanza un producto y tuvo la oportunidad de tener un buen programador, esos productos se ven casi perfectos, súper premium. Entonces yo luzco como que, wow, este diseñador que creó esta tecnología, que mira qué impactante. Sí, pero cuando se van allá, wow, pero ¿quién la hizo? También tú brillas, pero es porque quizá el visual acaparó toda la atención. Cuando lo prueban, dice, wow, pero se ejecuta muy bien. Porque yo como diseñador también, mi tarea está, cuando se haga un implementation review, decirte lo que funciona mal, lo que no funciona bien. Yo no solo me puedo enfocar en lo bonito, yo también cuando voy a usar el producto, dice, mira, se supone cuando yo de aquí, tiene que salir un dialogue de esta manera así, con esta animación, o así, ¿por qué no hace? Y yo también darte feedback racionable, no feedback de ser por ser picky o muy yo, ¿no? Hay que dar feedback o comentarios que sean positivos. Hay cosas que no se puedan hacer y otras que no. Y yo digo que esa es la perfecta relación. Cuando ambos, y para decirlo en conclusión, cuando ambos se respetan su área y no se sienten de que no es mi área, yo no voy a opinar. No hay que ser tímido. Todos tenemos un gusto visual, que otros los tenemos desarrollado más que yo, sí. Uno sabe los productos que yo no tenía ni la menor idea de cómo solucionarlo y de repente vienen los programadores, mira Juan, no funciona de esta manera, funciona de esta manera. Y yo no me siento que están pasando sobre mi territorio, porque eso es lo que pasa también, a veces somos muy territoriales. Yo feliz de que me quitó eso del medio, porque si él viene como el típico programador, me dice, mira Juan, eso no funciona. Yo tengo entonces que ponerme a pensar para ver por qué no funciona, tratar de idealizar una idea. Pero tú como programador tienes otra perspectiva de cómo funcionan las cosas que yo no la tengo. Entonces, cuando tú vienes con una solución, a lo mejor no se ve muy bonita, o a lo mejor se ve, sabe perfecto, yo no quiero joder mucho, digo, ¿sabes qué? Vamos a darle para allá. Si no me gusta, yo lo que hago entonces que lo que tú me estás proponiendo se vea bonito. ¿Y sabes qué? Esa es la sinergia, la Exacto. sinergia que garantiza que la interdisciplinariedad, lo mencioné bien, ¿viste? La Ujú. interdisciplinariedad entre esas diferentes ramas sea realmente viable. Y como dice un dicho, un meme que una vez hace mucho tiempo leí, la especialización es para los insectos. Si tú estás completamente enfocado como si fueras Sí. ahí Un un insecto, caballo, eres una hormiga, un caballo que tú tienes una tarea y eso es lo que tú vas a hacer. No, exacto. todos podemos aportar. Y yo creo que la gran mayoría de programadores son tímidos a la hora de dar un feedback o un comentario que tiene que ver con los diseños. Le dan, tienen, no, no miedo, son como muy respetuosos y se aíslan y se encasillan que ellos entienden que yo no soy un diseñador, que ellos no tienen gusto. No, todos, tú usas una aplicación y tú puedes decir, wow, me gusta esta aplicación de Apple, pero a lo mejor tú no sabes que no solo la funcionalidad, seguro te gusta también porque sea bonita. Todos tenemos gustos. Entonces, los programadores tienen como ese miedo de decirle al diseñador, mira, eso no creo que vaya a funcionar porque sí se ve bonito, pero realmente va a requerir otras cosas. No, o sea, si estéticamente tú entiendes que puede mejorar, tú eres parte del equipo, da tu opinión. Y eso es algo que lo aprendí a desarrollar bastante en Google. Las ideas vienen de todos los caminos. A lo mejor tú no tienes ni un carajo de idea de qué diseño y da una idea espectacular visualmente hablando. Entonces, o sea, esto es una tarea de equipo. Y donde vienen las fricciones cuando no sincronizamos esas mentalidades, de que ambos son muy protector con su área. Ni tú quieres que te meta en mi territorio, pero yo no me voy a meter en tu territorio porque esa no es mi área. Entonces estamos siendo egoístas y estamos trabajando individual. Y es un producto que se debe trabajar en equipo para millones de personas. Exacto. Y si caes en un equipo o algún otro diseñador de experiencias digitales, tiene la oportunidad de trabajar con personas que no necesariamente comprendan una serie de elementos de diseño visual, ¿cómo garantizas que esos desarrolladores entiendan el razonamiento detrás de las decisiones de diseño que estás tomando? Haciendo muchas presentaciones, documentando cada parte, cada área. Para mí la parte más difícil de mi carrera ha sido aprender a ser diplomático. Cómo tú convences a las personas que lo que tú estás proponiendo es la solución. Es la parte más difícil de diseñar y eso lo aprendí en Google, que mi manager me lo decía Juan Carlos, ya tú no tienes que dar probar nada en cuanto a diseño. O sea, tu trabajo es impecable. La parte que tú tienes que desarrollar es liderazgo, cómo influenciar en el equipo. Y es, al final del día eso se resume en cómo ser diplomático. Y yo digo cómo ser diplomático porque no necesariamente tú tienes que tratar a la persona como tú quieres,
botarla, a lo mejor te importa un carajo que fulano haga su trabajo bien, pero al final del día te afecta. Entonces ahí es que entra el sombrero de diplomática, donde tú tienes que manejar bien, tener muchas conversaciones, tener mucho one-on-one, formal e informal, para que cada persona empiece a conocerse incluso el lado humano, qué es lo que te gusta, cómo te gusta trabajar y el por qué. Cuando ambos entendemos cómo somos nosotros como personas, como profesional, qué me gusta hacer, cómo me gusta trabajar, cómo me gusta operar, vamos a aprender a valorarnos el uno al otro. Y el uno al otro tiene que aprender a valorarse cada área. Y una vez se valore eso, es que quizás las cosas pueden alinearse. Y si aún así eso no se puede, entonces sabes qué, busca la manera de no trabajar con esa persona, porque te va a afectar en tu carrera y te va a afectar en tu trabajo. Y es así de simple. Pero antes de todo eso hay que agotar todos los recursos. Y uno de esos es aprender a ser diplomático, cómo ser líder, cómo influenciar a tu equipo, cómo convencer a tu equipo. Y todo eso se hace con un buen storytelling, creando presentaciones, no simplemente llegar, mira este es el diseño que yo voy a proponer. Todo tiene una historia y hay que contar. Y a través de esa historia, entonces tú puedes enamorar a las personas, convencerlas. Y vuelvo y te digo, hay que hacer mucho one coffee break, vamos a tomar un café, Alejandro, para hablar de la vida y ahí, mira, tú sabes este proyecto. Y tú creas un tipo de relación interprofesional que ayuda mucho a que las cosas se muevan. A mí me enojaba muchísimo que yo tenía que como que pasarle paños tibios a las personas. Después fue que lo entendí. Hay que ser diplomático en una industria que se mueve constantemente, que tú trabajas con personas de diferentes backgrounds, diferentes culturas, diferentes maneras de pensar y de actuar. Tú tienes que buscar un balance y eso se hace con muchas conversaciones, siendo diplomático, tratando de influenciar y para influenciar en otros es de esa manera. Conocer al humano más allá también del profesional. Y puedes poner un ejemplo después de esa etapa inicial de convencimiento, es decir, de adaptación al equipo, de la comunicación, de qué es lo que realmente vas a otorgarle a ese desarrollador y qué es lo que hay que diseñar. ¿De qué manera chequeas que las decisiones de diseño que tomaste se implementen correctamente por los desarrolladores de software? ¿Cómo identificas y resuelves esas discrepancias entre el diseño original o el diseño iterativo que fuiste capaz de ir evolucionando y la implementación final? Data, data. So, todo lo que tú puedas medir, hazlo, porque al final del día, si no lo convencen por la buena, lo convencen por la mala. Entonces, eh, en la mayoría de casos, las personas, sobre todo los programadores, siguen escépticos porque ellos no quieren trabajar muchas horas. Eso me va a requerir muchas horas. Entonces, es que tú vienes. Ujú. Te digo por qué si hay que hacerlo de esa manera, porque basado en estos estudios, X, Y, bla, 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 los usuarios tienen una percepción de que cuando el botón está de esta manera y de este tamaño y en esta posición, el 95% de ellos lo ignora o el 95% de ellos lo da. ¿Sabes qué? Ahí no se puede negar. Y ahí no hay manera de negarse. Entonces, o lo hace la buena o lo hace la mala. Para hacerlo la mala, entonces la data al final del día va a ganar, porque esto se trata de números. Y los números son los que tienen un producto positivo y lo positivo es lo que trae el dinero. Y el dinero es que te paga. Entonces, yo te diría que es eso. O sea, siempre es bueno construir una muy buena relación de equipo. Siempre es bueno también tener números, datas, cosas que, que ayuda a influenciar lo que tú quieres vender. Incluso cosas que te hagan sentir más seguro de lo que tú estás proponiendo es la dirección correcta. Como diseñador, yo tampoco no puedo diseñar simplemente porque lo quiero diseñar así. Es bueno yo educarme y tratar de conocer el porqué. Explicar ese porqué. Es como que la típica presentación, que tú primero tratas de descubrir cuál es el problema, potenciales soluciones y el porqué. Esas pueden ser las potenciales soluciones. Y cuando se acompañan con números, créeme, son deliciosas, enamoran. Enamoran hasta el más difícil. Porque a Exacto. veces no se puede, porque no hay tiempo. Pero entonces ahí tú pones prioridad. Entonces, ok. Y lo lleva a nivel empresarial, nivel ejecutivo, ok. No tenemos el tiempo, pero estas son las cosas. Entonces ahí la empresa se ve en una situación que tiene que buscar recursos o tiene que priorizar lo que hay que priorizar. Porque los números no mienten. Y durante las revisiones estas de productos, donde tienes la oportunidad de comparar, digámoslo de cierta manera, de manera visual, si los píxeles cayeron donde correspondía, si la representación de cierta geometría que estableciste en tu diseño original, ¿tienes alguna herramienta, algún sistema que utilices para apoyarte en esa comparación a nivel visual? Mira, yo sigo siendo análogo. Yo recuerdo que cuando empecé en esto de diseño web, todo eso, a mí me llamaban el problemático en un estudio, Colax se llamaba en Puerto Rico. Me llamaban el problemático, sobre todo los programadores, aunque después me amaban.
que después veían la diferencia. ¿Cuál era mi data en ese entonces? Yo soy muy exigente con los píxeles, porque yo le pongo tiempo. Yo le pongo tiempo cuando yo te diseño una interfaz, yo hago mi frame, yo pongo mi grid y todo esto, y los gutters, padding, todo eso, yo lo tengo muy claro, que son 24, y me lo aprendo, 24, 24, 16, y yo me lo aprendo. Y cada elemento yo lo voy a trabajar basado en esa predeterminación de espacio que yo seleccioné. Ya yo le puse un empeño a eso. No lo llevo el ingeniero y no lo hace. Ya yo más o menos me lo sé. Y visualmente, y para demostrarle que está mal, yo digo, mire, ese botón está como 5 píxeles a la izquierda. Eso era antes, ya no soy tan exigente. Entonces yo venía con una regla, literal, una regla física. O con un Y yo, peine si no tenías una regla, ¿no? en este caso, un peine. Pero yo venía con una regla. Imagínate que tengo una regla y yo se lo ponía así, le decía, Mm. mira, aquí tú tienes de tal a tal, son tanto, imagínate que en vez de ser centímetros de píxeles, aquí dice 3 centímetros, imagínate que eso es píxeles. Pero cuando vengo de este lado, aquí hay 6. ¿Tú ves? Oh. Y dice, no, pero eso se ve bien. Y yo, no, muéveme un chip, por favor, y disculpa. Cuando lo movían, entonces veían en general todo, decían, wow. Y así me di a respetar. Así yo te digo que uno de los por frontend developers que yo le di mucho dolor de cabeza, se convirtió en un top. Porque a través de toda esa exigencia mía, él entonces empezó a entender la importancia de estas pequeñas cosas. Y ya él mismo era el que se exigía a él mismo. Cuando él programaba, decía, no, pero ya soy bien, no, espérate, que le falta una cuanta cosita. Porque ustedes también como programadores lo pueden ver hasta más que yo visual. Porque ustedes saben que una clase, usted dice, bueno, yo hice esta clase, que todos estos elementos tienen que estar aquí. Y cuando tú estás leyendo el código, tú ves que de repente hay una clase que tiene otro número que no debería tener. Tú como programador se te hace más fácil. No, espérate, aunque tú no lo ves, Juan, hay un error. Esta clase aquí dice que son 24 y aquí puse 16. ¿Tú quieres 16 o 24? No, yo quiero, dame ver 16. Pruébate con 24, ve. Pam, pam. Ey. O sea, a través de todos esos jalones, tú te terminas convirtiendo en un excelente frontend developer, diseñador, porque aprende a conocer de qué concho es verdad, cuando cuando usa un mismo espacio, un mismo padding para todos los elementos, realmente se ve todo más uniforme. Entonces, algo de diseñador se te empieza a quedar en ti y tú empiezas entonces a implementarlo en el día a día. Y eso hacía antes, ya no, ya trato de que de conocer a los programadores y gracias a Dios me han tocado muy buenos frontend developers. O al menos si trabajo con un equipo, por lo menos dos de ellos son buenos en frontend. Y ellos, cuando los otros están negativos, ellos de cierto punto vienen con una solución. No, sí, se puede hacer de esta manera, sí, es verdad, queda más bonito. Y eso me ha ayudado muchísimo. Pero es eso, es como que yo uso una regla, le digo, mueve para acá. Mi ojo está muy educado y es verdad, realmente una de las cosas que han valorado todos los equipos que he tenido es eso, mi ojo visual. De hecho, por eso dentro del Meet, ahora soy como que lead visual designer y casi todos los productos visuales que salen ahora, y estamos trabajando cosas espectaculares que quizá en los próximos 3 años, 4 años lo van a ver y espero seguir en la compañía. Eh, Están bajo mis hombros, de que me dieron la responsabilidad de que casi todo lo que vaya a salir pasa por mí, porque yo y otra persona que lamentablemente se fue del equipo, estuvimos desarrollando la visión del producto para los próximos 5 años y he influenciado en todo lo que están haciendo y todo lo demás visualmente. Entonces, como que casi todo lo que va a pasar para asegurarnos la consistencia que esté todos los productos alineados, basado en la visión que yo estuve trabajando, eh, tengo esa responsabilidad de que todo lo que vaya a salir tiene que pasar por los ojos de Juan, porque confían también en mi ojo visual y en ese ojo crítico, de que tampoco no te lo voy a decir de que por joder, sino porque yo quiero la excelencia, product excellent, y es una de las cosas que queremos desarrollar dentro de Google Meet, el producto sea product excellent. Así que pronto estaremos viendo esto de las siluetas que mencionaba para capturar como No, tal esa. van a ver mucho Material 3 y de Material 3 a otros niveles para web. Genial. Y con la creciente importancia de la accesibilidad en el diseño digital, ¿cómo estás incorporando los principios de diseño inclusivo en los proyectos? ¿Puedes compartirnos un ejemplo de cómo esto ha impactado positivamente ahora en el área en la que estás trabajando? Sí, mira, es interesante venir de República Dominicana donde inclusividad, eso no existe. Aquí, por ejemplo, las aceras no tienen ni siquiera la rampita para la gente que anda en silla de ruedas. O sea, fue interesante porque yo no le daba importancia a eso, pero obviamente ya tengo años en la industria y prácticamente cuando entré a compañías grandes como Comcast en el 2016 fue que empecé entonces
que tengo que diseñar productos inclusivos y todas esas cosas. Y fíjate, yo siéndote honesto, como no es un área que aunque tiene muchísima importancia, no es un área que me enamora, yo casi siempre simplemente sigo los guidelines. Casi todas estas empresas tienen como guidelines, templates, principles. Yo simplemente sigo los principios, los guidelines que un equipo hace, que ya se encargan de estudiar, educar y facilitarme la vida. Y básicamente así que yo hoy en día sigo operando, como que mm, delego tareas. Hay un equipo que se encarga de eso, tenemos unos principios ya establecidos. Y obviamente cuando tengo que aportar para dar mi opinión de que no funciona o cómo implementarlo en una nueva aplicación o una nueva interfaz revolucionaria, trabajo en conjunto con ellos definiendo de eso. Pero sí, todo diseñador hoy en día, aunque a mí me ha costado o me costó en su tiempo, porque no le daba importancia, todo diseñador tiene que tener, y el programador, tiene que tener como uno de sus principios inclusión. Porque nosotros no desarrollamos, como lo dije ahorita, yo no diseño un producto para que me guste a mí. Yo diseño un producto para que le guste al usuario. Entonces, tú no diseñas un producto para usarlo tú, con tus habilidades. Tú tienes que pensar que también tu producto tiene que ser útil para personas que no tienen quizás las habilidades o el desempeño físico, mental o visual que tú tienes. Entonces ahí es que se hace la cosa mucho más bonita. Cuando quizás tú no lo ves, tú no lo aprecias, pero cuando tú una persona que tiene problemas de gesticular sus manos y puede utilizar tu producto, eso que te dio tanto dolor de cabeza porque te dañaba el diseño, porque tú te tienes que corromper todo para que tenga unos guidelines, unos green lines, una cosa, y ahora se te ve el diseño feo, pero cuando tú lo ves una persona con problemas de discapacidad usándolo, es premiante, es como que un orgasmo, es gratificante que lo puede usar tu producto y que esa persona que quizás tenía un problema para hablar, para comunicarse, puede hacerlo a través de una videollamada o a través de un chat, porque puede escribir, porque tú desarrollaste un producto que le permite a él, aún con su discapacidad, tu problema físico, poder escribir. Entonces ahí que tú dices, es magia, ahí es que tú te sientes afortunado del trabajo que tú haces. Eso es lo que yo te Incluso va podría más decir. allá, barreras culturales, esto mismo Ujú. que estabas mencionando inicialmente al principio de la conversación sobre la fatiga, que tus usuarios sean capaces de estar 10 minutos más Yeah. utilizando el producto, no por una cuestión de engagement, sino por una cuestión realmente que necesitan que el producto les funcione a ellos como seres humanos, independientemente de las barreras estas con la Ujú, máquina. ujú. Eso es una cosa súper No, no, gratificante. es súper gratificante. Yo creo que una de las partes que a mí me ha hecho sentir afortunado de lo que hago y de donde estoy es eso. Tú sabes el poder y lo nice que se siente. Tú tienes la capacidad de que tú estás haciendo tecnología que la usan no una, no dos, millones de personas alrededor del mundo. Eso es una oportunidad en la vida. O sea, eso son cosas que se siente bien porque tú, 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 tú ayudas a la evolución del humano, al crecimiento de la humanidad, aunque tú no lo sepas, creando código, creando diseño. Aunque se vea así de simple, de que así tú estás diseñando botones o tú estás tirando una línea de código, no, pero esa línea de código va a transformar a millones de personas, aunque no lo veas así. Exacto. Nosotros Y desde eso el es lo otro que nos lado de hace a la parte nosotros, visual tenemos que eso es lo que nos da, garantizar. y eso es lo que nos da a nosotros superpoderes. Ese mismo. Nosotros tenemos que garantizar del otro lado, de la parte de la programación, que ese código que estamos poniendo en los navegadores, por ejemplo, en los navegadores web para el usuario, no solamente sea interpretado por el navegador de manera visual para representártelo con píxeles, con una geometría en específica, sino también que otras máquinas como buscadores, como lectores del contenido que estamos representando ahí sea accesible para que las máquinas te lo transformen en algo auditivo o en resultados de búsqueda orgánicos para mostrarte en un resultado de búsqueda, cosas así. De hecho, el responsive design es crucial para lograr una experiencia de usuario excelente a través de una gran variedad de dispositivos. No solamente se trata de las personas, sino de cómo las personas están interactuando. Sí, no se trata solamente de las limitaciones de la persona desde el punto de vista fisiológico o desde el punto de vista cultural, sino de qué utilizan ellos para interactuar con ese producto digital, porque pueden tener la peor de las conectividades de Internet habidas y por haber, o pueden tener una pantalla que no necesariamente tenga la gama de colores o la Eh, densidad de píxeles en específica. Pero más Es, allá de es, la... Sí, Exacto, gracias por aclarar eso, porque a veces también cuando hablamos de inclusividad, solo nos enfocamos quizás
cosas físicas, pero es como tú dices, un diseño inclusivo puede ser pensado en esa persona que quizá en países como Cuba, República Dominicana, que no tienen acceso fácil a Internet o tienen poca data de acceso. ¿Cómo tú desarrollas una interfaz de usuario o un código que le permita mostrarle con rapidez y con poco consumo de data la información que el usuario está pidiendo que le den? Entonces, es un diseño también inclusivo. Cuando tú desarrollas, y también te quería mencionar, cuando te escuchaba, me vino a la mente, ya no dicen, ya no somos, por eso yo trato de no usar como que web design o UI, UX design. Product designer me gusta un poquito más. Porque al final del día ya no existe un diseñador de que para aplicaciones. El buen diseñador tiene que tener la capacidad de diseñar un diseño cuyo diseño sea lo sumamente flexible o se pueda adaptar en múltiples surfaces, en múltiples plataformas. Por ejemplo, yo como diseñador, yo tengo que, cuando diseño un producto, tener la capacidad de que sé cómo ese producto va a funcionar en tablets, en televisión inteligente, en computadora, en celulares, en desplegables. Y cuando sea en desplegable, cómo se va a comportar esa interfaz dependiendo la posición del celular, si es tabletop, si es abierto como una tablet, si es medio abierto. O sea, el diseño tiene que ser, el diseñador tiene que ser múltiple disciplinario. Y cuando digo múltiple disciplinario es tener la capacidad de interpretar y racionar cómo ese diseño o esa interfaz va a funcionar en diferentes situaciones, incluso en relojes inteligentes. Entonces, Por cierto, eh, ¿cuál es el arsenal de hardware con el que normalmente cuentas físicamente? Porque nosotros podemos emular tamaños de pantalla o características de color o densidad de píxeles en un mismo monitor aquí, en una laptop o en un desktop. Pero ¿trabajas normalmente con hardware a mano que tenga esas características que estabas mencionando, diferentes yo capacidades trato, técnicas? yo trato, yo trato Ujú, como un tech entusiasta, yo trato de, por ejemplo, yo estuve trabajando muchísimo antes de que Google publicara el Google Pixel Fold. ujú. Yo estuve trabajando en cómo Google Meet y Google Duo iba a lucir, iba a funcionar en desplegable. Y yo trabajé como un año y pico antes, 2 años antes de eso, y yo lo pedí. O sea, yo, mira, necesito. En un principio fue interesante, porque en un principio yo creo que los primeros 6 meses o años yo tuve que desarrollar simplemente con documentación, sin un hardware físico. Y fue súper difícil, pero es retante, porque es cool, porque voy y te digo, son tecnologías que no existen, al menos para la empresa, y tú tienes que ingeniártela. Y es parte de lo que es sentirte diseñador, científico, ingeniero, más allá de un diseñador, tú ingeniártela y trabajar con lo poco que tú tienes y desarrollar algo. Yo trato, pues, te digo, cuando salió el Pixel Watch, yo estaba desarrollando una propuesta. Yo no tenía el Pixel Watch, pero busqué otro dispositivo como un Apple Watch, un Samsung Watch, para entender la navegabilidad. Porque no necesariamente tú tienes que tener el producto como tal, pero tú buscas algo similar. Trata de entender la navegabilidad, cómo la interacción, cómo tú interactúas en ese hardware. Y de eso entonces, basado en esos conceptos, eso te pueden servir como, como, como unos conceptos iniciales para tú empezar a desarrollar tu idea. Obviamente, cuando ya tú tengas el hardware, quizás tú lo puedes pulir más porque tú tienes que conocer las características del hardware, las especificaciones técnicas, que quizás eso te va a ayudar a tener un mejor rendimiento o un mal rendimiento. Pero no te quedes con los brazos cruzados si tú no lo tienes, ingéniatela. Yo le llamo hack. Tienes que buscar una manera de que cómo seguir produciendo una idea si no existe como tal. Pero por lo general, en un ambiente más adecuado, nosotros, al menos yo trato de tener ese hardware para el cual voy a desarrollar para hacer pruebas en tiempos reales. Y hay que Pero, ingeniársela porque todo esto va en constante evolución todo el tiempo. Y de claro, hecho, dado que como el resto de las industrias asociadas con las nuevas tecnologías, el área de UX se encuentra en en ese constante cambio, en la constante evolución, con nuevas herramientas, nuevos hardware, incluso nuevas metodologías emergiendo. ¿Cómo es que tú te mantienes al día con las últimas tendencias, con las últimas tecnologías que hay disponibles? ¿Y hay alguna fuente o comunidad en específico que recomendarías a los nuevos profesionales en el área de diseño de interfaz gráfica? fíjate, mira, yo no, ni pertenezco a una comunidad como tal, como que no tengo tanto trabajo y como que mi tiempo libre ya incluso lo que lo quiero pasar con la familia y todo. Ujú. Pero yo casi siempre lo que, curioso, siempre paro leyendo qué es lo novedoso. Por ejemplo, yo te leo mucho, aunque tú no lo creas, The Verge, que es una página de tecnología que me encanta. Entonces, ellos siempre están mostrando y haciendo reviews de cosas tecnológicas y yo veo los feedback que ellos dicen, las cosas que, la crítica que ellos le dan a los dispositivos. Y esas críticas yo trato de aprenderlas.
de por qué. Ah, sí, coño, hace sentido lo que dice. Y eso me ayuda a ser un mejor diseñador para cuando yo haga un producto que yo tenga que criticar o un diseño que tenga que criticar, yo tengo eso como una data. Concho, yo recuerdo aquel review que hizo Marquis Brown o in The Verge, que esta aplicación se comporta de esta manera y ellos sugieren que debería ser de esta manera. Entonces trato de entender esas opiniones y la tomo. Yo veo mucho YouTube de tecnología, como que canales que hacen review y aprendo de los feedback de ellos. Y es como que voy absorbiendo como una esponja. Y en cuanto a diseño, lo hago a veces por temporada. Lo mismo, como siempre estoy expuesto a diseño, ya sea dentro del equipo, siempre hay talentos nuevos que me hacen sentir que ya estoy rezagado, que me acomodé y me inspiran su diseño. Ahí busco la inspiración directamente en ellos, dándole mentoría incluso a diseñadores que son súper duros y a través de ellos yo absorbo, aprendo algo nuevo, como que hago un refresh en mis gustos visuales. Y a veces cuando estoy súper que tengo el tiempo, navego en Dribble, tengo mucho que no lo hago ni en Behance. A veces cuando necesito una inspiración específica, sí, voy a Behance, Behance.net, y ahí busco como que, ok, UI trendy, trato de conocer lo que es trendy. Pero no lo hago constantemente. Usualmente estoy buscando inspiración dentro de mi mismo equipo. Siempre hay gente con mucho talento, más que tú. Y tú le aportas a ellos y ellos te admiran, pero también ellos desde su punto de vista, por eso te estoy diciendo, tú no te lo sabes todo. Aquí todos estamos trabajando y todos nos destacamos en un área, más no nos especificamos en una. Yo soy bueno en un área, el otro bueno en el otro, yo trato de absorber. Incluso hasta para el storytelling, a veces yo veo que uno de mis compañeros hizo un deck, presentó un producto que me encantó cómo él lo contó y cómo se veía el deck. Yo se lo pido prestado y tomo inspiración y reuso mucho de esos slides para recrear mi slide, para presentar mi proyecto y tomar inspiración incluso para diseñar lo mismo. O sea, la inspiración Exacto, y viene de como donde me quiera. mencionabas anteriormente, tomar inspiración de la naturaleza en la playa, de Sí, buscar las maneras sí. económicas en las que normalmente un ser humano se siente confortable, se siente bien a la hora de interactuar con el ambiente. Y algo importante, y es una parte cuando ya tú vas entre en la etapa, que es la etapa que yo me encuentro internamente dentro de la empresa, que ya voy a un nivel que no tengo que demostrar nada como diseñador, sino más como líder. Y se me está preparando para ser más líder. Esa es la parte más difícil porque ya mis retos no son de diseño. Mis retos son ahora más y mis responsabilidades son más ambiguas. Es más como que influenciar, liderar, eh, dirigir diseño y cosas así. Es más, mis problemas ahora son más ambiguos que tangibles. Entonces, yo vuelvo y te digo, o sea, cuando una de las partes más difíciles es entender cuando tenemos burnout. Hay que estar claro cuando realmente tú necesitas un break. Y a veces tú quieres producir, te sientes bloqueado, y es porque tienes un burnout. Entonces tú tienes también que aprender a tener la capacidad. Cuando hay que tener step back, como que déjame retroceder un ching, cerrar mi computador, irme a caminar a la playa, correr, descansar. Obviamente si tu empresa te lo permite. Y si no te lo permite, aún así, tú tienes que buscar manera de cómo desconectarte, aunque sea por 15, 20 minutos en el día. Y si sabes qué, necesito tomar un café, tomar un break y caminar. Y de allá para acá a lo mejor vengo con una idea. A mí me ha funcionado muchísimo. Yo he tenido momentos, situaciones que llevo semanas, hasta meses, que no me siento productivo. Que abro el computador y no me viene nada a la mente, me siento bloqueado, hasta lo hablo con mi manager y unas buenas vacaciones, me voy a saber que no, me voy a desconectar por un día si tengo día libre, o un caminar a la playa, a un desconectarme, de repente el sábado es que me viene una idea y la agarro al computador y la hago rápido, por lo menos el bosquejo. Y es porque a mí me ha costado muchísimo. Yo le decía a mi manager, wow, loco, me siento que no estoy trabajando un carajo, me siento bloqueado, me siento ya oxidado. Y él me lo dijo, no, mira, lo que pasa es que al nivel que tú estás, sus problemas son más ambiguos y ese es el reto tuyo, ser líder. Y porque a veces yo entendía que no estaba trabajando y era porque no estaba diseñando. Pero mentira, si miraba a mi alrededor de atrás, yo estaba influenciando en lo que está haciendo aquí, en lo que está haciendo aquí, en lo que está desarrollando aquí, creando principios de diseño para que lo aplique todo el equipo. Y ese era mi trabajo como líder. Entonces, ahí aprendí a entender el burnout, so yo tengo que step back, relajarme y disfrutar el proceso. Y yo creo que a todos nos hace muy difícil, sobre todo cuando tenemos esa energía y esa personalidad que nos gusta producir, sobre todo cuando somos latinoamericanos, que crecemos como con un chip de producir, sin relajarnos un poco, nos cuesta bastante entender cuando no podemos producir. Y es quizá porque es el momento de, you know what, relax, enjoy the ride. Y no todo el tiempo tiene que estar produciendo. A veces es bueno relajarse un poco para reset the mind y como que continuar el camino produciendo. Mejor no lo podías haber mencionado. Exacto. Y entonces, Juan, antes de concluir el episodio, ¿hay algo que no hayamos mencionado durante la conversación sobre lo que quisieras comentar? Claro, síganme en todas las redes sociales, me encuentran en YouTube, aunque no lo uso mucho, pero sí en Instagram
Casi siempre trato de mostrar un sneak peek de cómo es mi vida como profesional, doy conferencias en mentoría, un poquito de mi vida personal. Así que en confianza pueden seguirme en Instagram, Juan Angustia G. Yo espero que Alejandro lo ponga aquí en el episodio. Y estamos a la orden. Y nada, vuelvo y digo, como conclusión, no tengan miedo de ser curiosos, no tengan miedo de desarrollar su vena artística, su vena visual. Ustedes los programadores tienen una experiencia que nosotros los diseñadores no tenemos, que aporta mucho en el diseño. Y uno de sus roles es también educarnos a nosotros a la importancia que es la programación, cómo se debe diseñar para que se pueda programar con menos horas, con menos esfuerzo. Entonces es una educación constante. Yo como diseñador, uno de mis roles es inspirarlo y hacerlo entender a ustedes los programadores la importancia que tiene el diseño en un producto y cómo la interrelación entre un programador y diseñador, la importancia que tiene. Pero también el rol de cada programador es eso, hacernos entender a nosotros, a valorar más el trabajo que ustedes hacen. Solo así podemos hacer un buen engranaje y desarrollar productos que se acercan un poco a la excelencia, por no decir que llegan a la excelencia, porque no hay un producto excelente, están siempre en constante evolución y cambio. Así Así que mismo. esa es mi palabra para concluir este episodio. Muchísimas gracias por, bueno, todas las luces que nos has ofrecido y ha sido fantástico tenerte acá y ojalá que volvamos a continuar, a retomar la conversación más adelante y muchísima suerte Ojalá sea en en persona. la segunda temporada de tu podcast. Así que gracias, Latinogia en Spotify y toda la plataforma. Vale, Juan, hasta luego, chao. Chaito pues. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.